Soy la doctora Ariadna Palafox Olvera, soy residente de primer año del Servicio de Alergología e Inmunología Clínica de aquí del Hospital Juárez de México. Mi asesor fue el doctor César Daniel Alonso Bello y el día de hoy pues, vamos a ver control neurológico de la inflamación. En cuanto al contenido, vamos a ver los objetivos, la definición de neuroinflamación, cuáles son las células gliales y cuál es su principal función, cuáles son las células del sistema inmune periférico y su función, y cuál es la importancia de esta neuroinflamación en distintas enfermedades, las conclusiones. Puse algunas preguntas que se van a contestar al final. La primera es, dentro de las citocinas que libera tanto la microglia como los astrocitos, ¿cuáles tienen un efecto proinflamatorio? El noreta. Okay. La segunda pregunta era ¿cómo se clasifican los astrocitos? Y protoplasmas. Y la tercera pregunta era menciona cuáles son las células gliales que tienen esa acción inmunológica en el sistema nervioso central. Los amiloides. Bueno, en cuanto a los objetivos, el primero va a ser conocer cuál es la importancia de este tema de neuroinflamación en el sistema nervioso central, identificar las principales funciones de las células gliales como microglia, astrocitos y oligodendrocitos y del sistema periférico inmune como células dendríticas, linfocito T, e identificar la importancia de la neuroinflamación en diferentes enfermedades. Entonces, empezamos por la definición de neuroinflamación. Este es un estado reactivo del componente inmune del sistema nervioso. Es una respuesta inflamatoria que presenta tanto cerebro como médula espinal. Y este estado reactivo es secundario a estos efectores celulares, ¿no? A la microglia, astrocitos y a efectores como citocinas, quimiosinas. Entonces, aquí enfocándonos en el sistema nervioso central, se dice que este es un órgano inmune privilegiado. Previamente se pensaba que si, por ejemplo, entraba un antígeno aquí, este no podía causar como ninguna acción, ¿no? Como que por eso se decía que era inmune privilegiado. Ahora se sabe que sí causa una acción, que sí entra el antígeno, sin embargo, tiene sistemas reguladores, que por eso es que a veces no se genera como la reacción. En cuanto a la historia, Paul Ehrlich y Goldman hicieron como este experimento en ratones, en los cuales inyectaron azultripano en vía intraperitoneal y se dieron cuenta que se teñía todos los órganos excepto cerebro y médula espinal. Después hicieron lo mismo en otro ratón y lo inyectaron intraventricular y descubrieron que solo se pintaba como cerebro y médula espinal, pero ya no se teñía lo demás. Entonces no sabían qué es lo que estaba dividiendo esto, que por eso no se teñía, ¿no? O no pasaba eso. Después se descubrió que eso que dividía era esta barrera hematoencefálica, y que justo esta barrera va a intervenir al paso de células inflamatorias y mediadores químicos entre capilares hacia el parénquima cerebral. Entonces, aquí tenemos la imagen justo de la barrera hematoencefálica, en la cual nosotros podemos ver que tenemos al vaso, donde tenemos estas células endoteliales, y estas células endoteliales van a tener estas uniones estrechas que permiten que estén demasiado unidas y que no dejen un paso tan fácil a células, ya que acá tenemos también linfocitos T, leucocitos, otras células, ¿no? Entonces, este endotelio que tiene estas uniones estrechas es como nuestra primera barrera. Aquí encima también tienen recubriendo esto como una membrana basal formada por laminina A4, A5 y tienen pericitos también, que se encargan como del flujo sanguíneo, pero también de dar esa rigidez a esta membrana. Además, debajo del endotelio tenemos otra barrera, que es este espacio perivascular de Virchow-Robin, que es donde hay como líquido cefalorraquídeo. También podemos encontrar células como células dendríticas, macrófagos y otros, ¿no? Sin embargo, pues esa es otra barrera más. Y después ya en el parénquima cerebral tenemos otra barrera, que en este caso está formada por astrocitos. Entonces estos astrocitos son otra barrera y estos se comunican junto con microglias y neuronas, ¿no? Entonces, toda esta, en conjunto, pues es una unidad neurofuncional, la barrera hematoencefálica, y su principal función, pues va a ser proteger contra un daño externo, ¿no? Justo tener estas barreras que no permitan que entre y generar un microambiente propicio para que se lleven a cabo sus funciones. Dentro de las células gliales, la primera que vamos a ver es la microglia.
A esta también se le conoce como el macrófago del sistema nervioso central. Es un vigilante inmune que se encuentra en el sistema nervioso y que se dice que es del 5 al 15% de la población cerebral. Hay otras literaturas que decían incluso que llegaba a ser hasta el 20%, ¿no? Entonces aquí la podemos ver, tiene una morfología en la cual tiene estas ramificaciones que justo le van a ayudar a monitorizar todo su ambiente. Esta puede tener un estado de reposo en el cual se encarga de mantener esa homeostasis del sistema nervioso central y puede tener un estado activo en el cual lo podemos como diferenciar o se puede ir como hacia una línea M1 o neurotóxica o clásica, que es la proinflamatoria. Y otra línea celular a la cual se puede ir es hacia M2 o esa que es antiinflamatoria, ¿no? Que también tiene factores tróficos. Esta imagen pues es muy parecida a la previa que vimos. Tenemos aquí el vaso, tiene su endotelio y este endotelio tiene estas uniones estrechas que permiten que no sea un paso fácil, ¿no? Tiene al periocito que va a estar aquí dándole esa rigidez mayor hacia este endotelio y el flujo sanguíneo. Y acá tiene este espacio perivascular de Virchow, donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En todos estos, pues ya vimos que puede haber componentes celulares. Y debajo de este todavía hay otro componente que le da otra barrera, que son estos, que son los astrocitos, ¿no? Y estos comunicándose con neuronas y microglias. Entonces, justo si falla algo de esto, nosotros vamos a ver más adelante que pues tenemos procesos como el envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas que justo al fallar esto es que se presenta esa alteración. La microglia, que es la que estamos viendo, tiene un estado de reposo que se le conoce como M0 o quiescente, en el cual, como ya vimos, se encarga de mantener esa homeostasis del sistema nervioso central. Tiene un estado M1 o una línea celular M1 que es como proinflamatorio, en donde las principales citocinas que se secretan en este son interleucina 1 beta, interleucina 6, 12, 17, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma. Y tiene otra que es la línea celular M2 o antiinflamatoria. En estas las principales son la interleucina 10, el factor transformante beta, que estos se pueden dividir como en M2A cuando tiene una activación alterna, M2B cuando es desactivada o M2C cuando se encarga de la reparación y remodelamiento del tejido dañado. Entonces aquí volvemos a ver los fenotipos de la microglia, los principales, que es entonces el antiinflamatorio o M2 que ya habíamos visto, que libera las principales citocinas, la 4, la 10 y el factor transformante beta, y que tiene funciones como de fagocitosis, de remodelación de las redes y el soporte trófico, ¿no? Y de este lado vemos a los que son proinflamatorios, como la interleucina 1 beta, la 8 y el factor de necrosis tumoral. Estos tienen funciones de excitotoxicidad, alteran como la sinapsis y la desmielinización, ¿no? Si nosotros mantenemos como un balance entre estas, pues es que va a estar como el microambiente adecuado, ¿no? Si nos vamos hacia un lado, en el antiinflamatorio, pues va a tener más como un factor protector, y del otro lado, pues este factor inflamatorio, ¿no? Que va a causar daño. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo la microglia pues tiene justo un efecto en esta neuroinflamación. Tenemos que tiene sus ramificaciones y que también en su superficie tiene estos receptores. Tiene receptores para reconocer patrones celulares y tiene para reconocer patrones de daño, ¿no? Entonces tiene también receptor para glucocorticoides, para complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y receptor para citocinas, ¿no? Entonces una vez que esta detecta un daño, decía que aquí los glucocorticoides van a internalizar este receptor que va a exacerbar todavía más ese daño, como que lo sensibiliza, y además esta va a modificar para activarse, se modifica un poco su forma y ya se vuelve como más ameboide, ¿no? En esta se empiezan a ver más como estos complejos mayor de histocompatibilidad tipo 2 y empiezan a secretar estas citocinas inflamatorias, ¿no? Que ya habíamos visto que son interleucina 1 beta, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. Además, también secretan agentes oxidantes, como estos, el óxido nítrico, los especies reactivas de oxígeno, así como estos aminoácidos excitatorios como el glutamato, ¿no?
Todos estos lo que van a hacer es que haya una pérdida de esta sinapsis, un daño y que incluso pueda generarse apoptosis en esta misma, ¿no? Ya no dejando que haya como esta sinapsis y esta función que tenían las neuronas. Ay. Fuerte, aprieta fuerte, ¿no? El lado A ver. O aquí. Ahí. Bien. Este es un ejemplo de cómo se da esto, pero en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí que se dan estas proteínas de amiloide beta, las cuales son como, aquí tenemos la microglia, son reconocidas, y se puede hacer esta fagocitosis para degradar justo estas proteínas de amiloide beta. Tiene estos receptores de reconocimiento como de patrones, en los cuales se reconoce esta, se activa como esta vía de la NF-kappa beta o el factor nuclear kappa B, y estos a su vez como que, bueno, activan al NLRP3, que es como esta vía de inflamosoma, que contiene el dominio de pirina, y activa estas vías de las caspasas, ¿no? La caspasa 1, donde podemos ver que una vez que esta las tiene, como que hace esta exocitosis de estas, y tiene esta agregación de estas amiloides beta. Aquí podemos ver el inflamosoma y cómo están estas aquí, ¿no? Como agregadas. Además, esta vía puede liberar estas citocinas, dando este factor como proinflamatorio, que ya las habíamos visto, la 1 beta, la 8, el factor de necrosis tumoral, dando como un mayor daño neuronal, que se active la glía, que se haga esta regulación del BACE, que el BACE era la regulación positiva de la beta secretasa, haciendo que como que se mejorara esta producción de beta, de amiloide beta, ¿no? Bueno, otra célula glial es el astrocito. Esta es la que tenemos en mayor cantidad dentro del sistema nervioso central. Como ya habíamos visto, esta dentro de la barrera hematoencefálica confería el soporte, ¿no? Daba como esta permeabilidad también y tiene soporte metabólico. Reactivo, este puede llegar a expresar receptores también en su membrana y citocinas, ¿no? Entonces aquí volvemos a tener una imagen donde tenemos la microglia, la neurona y el astrocito. Una vez que estos están activos, ya habíamos visto que la microglia como que cambia su forma, se vuelve ameboide, aquí ya está reactivo también el astrocito y tienen esta liberación de estas citocinas. Entonces, al astrocito lo podemos dividir de acuerdo a su morfología y de acuerdo a su sitio de acción, ¿no? Bueno, donde se encuentran. Se le conoce como astrocito justo porque se dice que es como un astro, como una estrella, por la forma que tiene, y bueno, lo dividimos en protoplasmáticos, aquellos que se encuentran en sustancia gris, y fibrosos, los que están en sustancia blanca. Sí tienen cambios morfológicos. En el astrocito protoplasmático podemos ver que tiene más una membrana irregular, que es como más grande, en la cual tiene estas prolongaciones que son más cortas, pero que son más, o sea, está más ramificado, pero tiene prolongaciones cortas. A diferencia del fibroso, que está más alargado, que tiene mucha mayor cantidad de ramificaciones, pero que estas, menos cantidad de ramificaciones, pero que son más prolongadas. Entonces, este son menos, pero más prolongadas, y en este son más, pero más cortas. Entonces, aquí vemos otra imagen. Esta es ejemplificando como en un paciente que tiene isquemia, ¿no? Después de un ictus. Entonces, normalmente tenemos aquí a la microglia, que ya habíamos visto que se va a encargar de mantener como esta homeostasis del sistema nervioso central, va a tener esa fagocitosis y esa remodelación en cuanto a sinapsis, ¿no? Los astrocitos, que ya habíamos dicho que también mantienen como esta barrera de soporte, tienen soporte metabólico también, y mantienen esa barrera hematoencefálica, ¿no? Y los oligodendrocitos, estos se van a encargar como de dar la mielinización del axón de la neurona. Entonces, va a estar viable y va a actuar como inmunomodulación. Si hay un daño, que está aquí detectado justo por estos receptores, se va a activar la microglia. Esta microglia dijimos que se podía ir hacia una línea celular M1 o M2. M1 cuando era proinflamatoria, liberando estas citocinas.
Aquí tenemos al astrocito, que también aquí se le ha dividido como A1 cuando es proinflamatorio y A2 cuando es como antiinflamatorio también. Y a los oligodendrocitos, que una vez que están activados, que se genera este daño y que se está dando esta inflamación, lo que hace es que haya una alteración en su funcionamiento, que ya no haga bien esta mielinización del axón y que entonces como que se desestabilice ya no generando como esta sinapsis que tenía la neurona. O hacia una función M2, en la cual es antiinflamatoria, que se encarga justo de mantener esta barrera hematoencefálica, de mantener las funciones cerebrales. Se va hacia el astrocito A2, igual antiinflamatorio, liberan estas citocinas antiinflamatorias. Y aquí lo que ejemplificaba es que hay ciertos fármacos que se ha visto que pueden como que inhibir esta acción, ¿no? Como la aminociclina, por eso es que se utilizaba a veces en pacientes que tenían como ictus isquémico, ¿no? Entonces, esta justo bloquea esta acción y deja que se dé como solo la M2, ¿no? O a este nivel también bloquea el A1 y deja que se dé como la función de la A2. Entonces, este es un ejemplo igual en un paciente post-ictus. Dice que tiene como efectos tempranos y después como una acción más tardía, ¿no? En una acción más temprana, de minutos hasta las 24 horas, podemos ver que una vez que se da este daño, esta isquemia en el tejido, va a ser detectada justo por estas células del sistema nervioso, ¿no? Aquí ya lo detecta la microglia, esta se activa secundario al reconocimiento de este daño, y aquí genera como se va hacia la línea celular M1, en la cual libera todos estos factores proinflamatorios, la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y también tiene como estas metaloproteinasas de matriz, ¿no? Y estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Todo esto va a hacer que también se dañe como la barrera que teníamos de pericitos, entonces va a hacer como que esta se empiece a levantar y que permita que sea más fácil la entrada, además del astrocito, que también ya no va a dejar que actúe completamente bien esta barrera, van a atravesar y vemos aquí justo el endotelio como de ser una unión muy estrecha, comienza a abrirse más, a permitir una mayor cantidad de entrada, como aquí hasta el neutrófilo, ¿no? Que entra. Y todo esto va a generar un mayor daño todavía, o sea, si ya el tejido estaba isquémico, nosotros al tener esto genera todavía un daño mayor. En un mecanismo más tardío, que ya va de 24 horas hasta meses, este tejido igual detecta el daño, sin embargo, en vez de irse como hacia una a una línea M1, se va hacia una M2, secreta como estas citocinas antiinflamatorias, y lo que va a hacer es justo hacer como esta reparación de esta barrera hematoencefálica, generando como neurogénesis, angiogénesis, astrogénesis, oligodendrogénesis, ¿no? Todo para poder regenerar como esta barrera que nosotros teníamos. Entonces, justo lo que se trata de hacer es que se den fármacos que inhiban esta primera acción para no generar como esta acción inflamatoria, no generar más daño, y entonces que se vaya directamente como a esta vía que sea como más de regeneración, ¿no? Otra célula glial es el oligodendrocito. Estos producen factores inmunorreguladores, tienen también receptores para citocinas, para la 4, 6, 10 y 12, y tienen un marcador que es el CD200, que actúa como si fuera un ligando también, como hacia otra neurona, y que ayuda a esta regulación de contacto con la microglia, ¿no? Justamente. Y lo que ya habíamos dicho, ¿no? Ayuda a la mielinización del axón en la neurona. Y la neurona, ¿no? Que es la unidad funcional del sistema nervioso central. Esta reduce o incrementa esa respuesta inflamatoria y mantiene a la microglia en un estado de reposo o quiescente, ¿no? Tenemos las células que están como en el sistema inmune periférico, aquellas que son, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, entre las que podemos tener al macrófago, que en este caso, en el sistema nervioso, pues sería la microglia, células dendríticas, linfocitos B, entre otros, ¿no? Todos estos van a servir como un punto crucial para hacer estas señales que van a activar a esta microglia para iniciar como esta activación y ser el sistema inmune, pues adaptativo, ¿no?
Estos van a presentar a los antígenos, tanto extraños como propios, a estas células T, para que lleven a cabo sus funciones efectoras, ¿no?, de protección o de destrucción, proinflamatorias o antiinflamatorias, ¿no?, en el sistema nervioso central. Y la otra es el linfocito T. Esta pues se ha relacionado con la presentación antigénica, ¿no?, justo en el parénquima cerebral, en donde se da como esta adquisición de un perfil TH2 por linfocitos TCD4 y de memoria, y que se estimule la secreción, ¿no?, de estas citocinas. Tienen un papel regulador en la renovación celular del cerebro, en el comportamiento, aprendizaje, en memoria, por lo que se ha visto que tiene como esta plasticidad cerebral. Y aquí puse pues las principales como citocinas, o bueno, los efectos de mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces tenemos aquí al factor de necrosis tumoral alfa. Ya aquí dice que tiene como efectos benéficos y efectos que no son tan, bueno, que pueden causar un detrimento, como aquellas que son como estimulantes de la expresión de antioxidantes, de antiapoptóticos, de factores moduladores de plasticidad neuronal, pero que también puede incrementar ese volumen de isquemia o de infarto, como ya habíamos visto en imágenes previas, de hacer esta adherencia de promoción de leucocitos, de alterar esta barrera hematoencefálica, de generar apoptosis en estas células endoteliales. La interleucina 6, que esta mejora como en el proceso de angiogénesis post-stroke, o que contribuye a esta leucocitosis, a contribuye a que se genere esta neuroinflamación y a que se incremente la severidad del daño. La 10, que ya habíamos visto que esta es como antiinflamatoria, entonces esta va a disminuir como estos efectos, va a promocionar la supervivencia neuronal, a dar neurogénesis, a generar hacia una línea, a una polarización hacia M2. A la interleucina 1 beta, que ya habíamos visto que era como proinflamatoria, que tiene esta disrupción en la barrera hematoencefálica, puede generar esta formación de edema, reclutar más leucocitos, entonces, entre otras, ¿no? Bueno, como actualización del tema, realmente yo quería buscar como más sobre alguno de los fármacos. Este solamente habla como que sí se está buscando este fármaco, pero no menciona todavía alguno que actuara a este nivel. Lo que sí decía es acerca del Alzheimer, cómo tenía este efecto sobre la microglia para generar esta neuroinflamación, ¿no? Entonces es como la imagen que ya habíamos visto previamente. Entonces tenemos a la microglia, esta detecta el daño y puede generar desde este momento como una fagocitosis. Si esta no es como adecuada, se va a generar como esta tormenta de citocinas, en la cual va a generar como estas acciones proinflamatorias, generando esta neuroinflamación. Entonces hay interconexiones entre la microglia, entre las células amiloides beta, entre las tau y entre las neuronas, y justo entre todo esto va a generar que se dé como esta enfermedad, ¿no?, como este daño. Entonces tenemos estas proteínas amiloides beta que van a generar justo pueden generar estas placas de beta amiloides si es que no se detiene como esta acción, si se va hacia una acción como inflamatoria, va a tener estos tau que están solubles, que se pueden fosforilar y que pueden generar estos anillos neurofibrilares, y en conjunto estos van a afectar a la neurona, ¿no? Van a generar que haya una disrupción en esta membrana, que no se mielinice adecuadamente, que no haya una adecuada sinapsis entre neurona y neurona, lo que va a generar que se dé pues esta enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que trata de hacer el artículo es que se dé como esta importancia para que se pueda investigar y se dé un tratamiento que actúe a estos niveles para que pueda evitar que se dé como todo este daño y que no lleguen a justo a dañar como la neurona, ¿no? No llegue a darse esta neuroinflamación, justamente. Y bueno, pues ahí como conclusiones. Entonces, la neuroinflamación, dijimos que es ese estado reactivo que va a tener ese componente inmune en el sistema nervioso. El sistema nervioso central, ya vimos que es un órgano inmunoprivilegiado, que contiene esta barrera hematoencefálica que va a intervenir en el paso de células inflamatorias, de mediadores químicos, entre un capilar, un vaso sanguíneo, hacia el parénquima cerebral. Y que justo para que se lleve a cabo su acción inmunológica va a requerir de células gliales como microglias, astrocitos, oligodendrocitos y células del sistema inmune periférico como estas dendríticas y linfocitos T. Ya vimos que la microglia y los astrocitos pueden encontrarse en un estado
bueno, sobre todo la microglia, en un estado de reposo o quiescente, o pueden estarse en un estado activo, ¿no? En el cual pueden irse hacia un efecto proinflamatorio, que en la microglia es M1, en el astrocito es A1, en donde se liberan citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, y antiinflamatorio, que en microglia es M2 y en los astrocitos A2, ¿no? Liberando citocinas como la interleucina 4, la 10 y el factor transformante beta. Entonces, la idea de este tema pues, es justo que al tener un mayor conocimiento acerca de estos mecanismos que generan esta neuroinflamación, se puedan obtener como dianas terapéuticas para evitar este efecto, ¿no? Y pues son así las preguntas. Interleucina 8. Factor de necrosis tumoral alfa. Sí, ya vimos que son como las que se van hacia M1 o A1 y que es interleucina 1 beta, la 6 y factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? ¿Cómo se clasificaban los astrocitos? Sí, pero sí, Protoplasma. Entonces, los protoplasmáticos, que eran los que tenían como un cuerpo irregular, que tenían ramificaciones, más ramificaciones, pero más cortas, y los fibrosos, que eran los que tenían menos prolongaciones, pero más largas, ¿no? Que justo actúan como sobre los nódulos de Ranvier, ¿no? Y luego menciona cuáles son las células gliales que tienen acción inmunológica en el sistema nervioso central. La microglia, que es la que hicimos como el macrófago aquí, los oligodendrocitos y los astrocitos, ¿no? Que son los que se encontraban hasta en un 50 o un 60% en el cerebro, ¿no? Y pues nada más. Es todo. ¿Qué uso práctico le ven a entender esto? Bueno, independientemente que, al igual que en otros órganos, por ejemplo, el pulmón, donde dependiendo del tipo de viaje que hagan las células del sistema fagocítico, específicamente los cerebros, van a tener macrófagos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y actualmente hasta tipo 4 o tipo mixtos. En este caso hay células proinflamatorias que son tipo 1, o M1, así las clasifican, y hay 3 tipos diferentes de son como antiinflamatorias, como se llaman, pero tienen una amplia como gama de secreción de interleucinas. Dependiendo de la interleucina, obviamente van a generar una mejor regulación, dependiendo de lo que estén secretando. Pero ¿qué uso clínico le ven, además de las vías terapéuticas, por ejemplo, para algunas enfermedades que ahora podemos considerar de depósito, como el Alzheimer? Eso supongo que, o sea, a lo mejor quieren buscar líneas de investigación en infarto cerebral, ¿no? O sea, como justo después de tratar de alguna forma de reducir por ejemplo, veíamos que el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Es como de los principales que medía la extensión del volumen del infarto, ¿no? Entonces a lo mejor buscar dianas ahí que para reducir que el infarto no sea tan grave. Como también identificar que enfermedades como que tienen componente inflamatorio, pero saber que al nivel de ese sistema nervioso pues no se tiene que tratar de manera distinta por la barrera natural. Bueno, sí, o sea, la parte de la alimentación de la inflamación, incluso lo vemos a veces cuando se hace obviamente también edema citotóxico por repercusión, en el caso de los infartos, ¿no? Al igual que en el corazón. Lo mismo sucede en el cerebro, vas a tener más inflamación, obviamente porque todas las células inflamatorias ahora sí van a secretar a todo el disciplino todo lo que están pues, produciendo, ¿no? Y en una zona sin isquemia, bueno, con isquemia, sin riego sanguíneo, pues se pueden dar un montón de complicaciones. Y obviamente lo que yo creo que más que eso, ahorita aterrizarlo en la parte del diagnóstico, por lo menos, de lo que nos corresponde a nosotros. La parte de la inflamación neurológica es muy importante para entender ciertas enfermedades. ¿Qué enfermedades creen que puedan tener relevancia si entendemos esto, por ejemplo, la parte de autoinmunidad? Como esclerosis, por ejemplo. Enfermedades desmielinizantes, vamos a decir, ¿no? Las polineuropatías desmielinizantes crónicas, quizás entendiendo a nivel periférico, no tanto a nivel central. Esto explica por qué la regulación inmunológica es más importante que solo la presencia de anticuerpos. Ejemplo, polineuropatías desmielinizantes crónicas impiden anticuerpos para gangliósidos, antigangliósidos,
menos del 30% van a tener anticuerpos positivos y van a tener la alteración por toda la determinación de las células inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas, pues obviamente